Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a La Tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Un placer, como siempre, acompañarles cada tarde. 18.000 venezolanos murieron a manos de la FAES en situaciones de presunta resistencia a la autoridad. Esto entre el 2016 y el 2019. Y así lo denunció el día de hoy Human Rights Watch. La ONG señala que las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía del régimen de Nicolás Maduro han cometido ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias en comunidades de bajos recursos. Esto ocurría hoy en Washington y allí estaba Emiliana Molina, que tiene el reporte. Emiliana, comenzamos contigo. Buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en el nuevo informe de Human Rights Watch, estos aseguran que funcionarios del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, han cometido ejecuciones extrajudiciales y que no se trata de casos puntuales. Citan más de 18.000 o alrededor de 18.000 muertes desde 2016. Esto en comunidades de bajos recursos donde antes apoyaban a Nicolás Maduro y ahora los ciudadanos de esa región se identifican con la oposición. De hecho, mientras los familiares testificaban, aseguraron que en múltiples ocasiones la FAES intentaba alterar la evidencia después de los hechos. Es por eso que el día de hoy el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, está pidiendo también la creación de una comisión especial para poder señalar con nombre y apellido a los responsables. No sabemos exactamente si el informe completo, no el resumen del informe, que es lo que la opinión pública conoce, el resto del informe ha sido compartido por la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet con la Fiscalía Especial de la Corte Penal Internacional. Precisamente una de los resultados que tendría el crear una comisión especial de expertos cuyo mandato sea el identificar a los responsables por las violaciones a derechos humanos. Y no solo los civiles y militares responsables, también aquellos jueces del sistema judicial a nivel de Suprema Corte que han servido para ocultar estos hechos, para encubrirlos, para evitar que sean debidamente investigados, todos ellos hagan parte finalmente de una lista de autoridades, de jerarcas de la dictadura de Maduro, que debe ser configurada por esta comisión de expertos y compartida con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que pueda avanzar ese proceso que está en marcha. La creación de esta comisión es una de las resoluciones en el informe que presentó la alta comisionada Michelle Bachelet. Esto simplemente ayudaría a que una vez se presente este informe con nombres y apellidos de aquellas personas implicadas en estos crímenes y las violaciones de derechos humanos, pues la Corte Penal Internacional pueda utilizar esto como evidencia. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana, gracias por la información. Para ampliar sobre este tema, para ir un poco más a fondo, para tener más detalle, saludamos a Tamara Tarasiuk, que ella es investigadora senior para las Américas de Human Rights Watch. Tamara, bienvenida, buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania, ¿cómo estás? Bueno, viendo esta cifra que no deja de impactar, ¿no? Porque son 18.000 personas asesinadas a manos de este cuerpo especial. Quizás me gustaría comenzar, Tamara, preguntando cómo se documenta esta cifra, cómo llegan a ella. Mira, cuando la alta comisionada presentó su informe en julio, todos nos sorprendimos que hubiera datos oficiales allí donde las autoridades venezolanas reconocían que había 7.000 personas que habían muerto a manos de las autoridades en el 2018 y el comienzo de este año. Y la verdad es que esto no empezó el año pasado, ni siquiera empezó con las FAES. Entonces lo que quisimos hacer con esta publicación es mostrar que estas ejecuciones de las FAES son parte de un patrón que viene hace un tiempo, en el cual las fuerzas de seguridad venezolanas trabajan con total impunidad y toman justicia por mano propia y terminan asesinando a personas a sangre fría, muchas veces en los barrios populares que hoy se están levantando en contra del régimen de Maduro.
Entonces fuimos a buscar datos oficiales previos para tratar de entender qué es lo que estaba pasando. Y encontramos estas cifras que hizo pública el ministro del Interior, Néstor Reverol, y pasaron totalmente desapercibidas en la opinión pública internacional. Entonces sumamos los datos del 2016, 2017 con aquellos que publicó Bachelet, y así es como llegamos a esta cifra de 18.000. Es decir, ¿esta cifra abarca desde el 16 en adelante? Así es. Ahora, hablas de un patrón. ¿Cómo se comporta este patrón? Es decir, ¿cuáles son los pasos que sigue? Los casos que documentamos para esta publicación encontramos que las FAES actúan con total espectacularidad. Entran a plena luz del día, muchas veces en la madrugada, a las casas, buscando supuestos delincuentes, pero terminan en muchos de los casos que documentamos asesinando a personas que estaban durmiendo, que se estaban bañando, que estaban en su casa y que no eran la persona que estaban buscando. En muchos de los casos que documentamos hay alteración de la escena del crimen, hay un intento por mostrar que hubo un enfrentamiento, disparos al aire, disparos a las paredes. En algunos de los casos se llevan comida y bienes que son difíciles de conseguir en Venezuela. En muchos de los casos llevan a las personas que asesinaron a los hospitales donde llegan muertos. Y hemos encontrado algunos certificados de defunción que son totalmente consistentes con los testimonios de las víctimas y los familiares, donde las víctimas mueren por un disparo en el tórax o un disparo en la cabeza. ¿A qué atribuyen los cuerpos de seguridad, el FAES y otros, estas muertes? Entiendo que tiene que ver con resistencia a la autoridad o enfrentamientos o algo así. Esto pareciera ser la razón que siempre ellos aducen. Estas cifras, los 18.000 casos, son casos de supuesta resistencia a la autoridad. Esa es la categoría que usan las autoridades venezolanas. Ahora, cuando uno empieza a indagar y a hablar con testigos, con los familiares, con quienes estaban ahí, no hay tal enfrentamiento. Son personas que son asesinadas dentro de cuatro paredes, como te decía, algunos que estaban durmiendo, otros que se estaban bañando. Muchas veces obligan a los familiares a salir de las casas para que no haya nadie presente donde ocurren los disparos. Entonces no estamos ante un enfrentamiento, sino todo lo contrario. Estas son ejecuciones a sangre fría. Tamara, ¿por qué se producen estas ejecuciones a sangre fría? Es decir, ¿cuáles son las razones de fondo? ¿Manejan ustedes algunas hipótesis? Hay distintos tipos de casos. Algunos casos tienen una connotación política. Hay ejecuciones que ocurrieron en barrios en enero de este año, inmediatamente después de protestas a favor de Guaidó. Y hay otros que tienen que ver con una política brutal de supuesto control de la criminalidad, cuando en realidad en Venezuela los tribunales no existen para investigar, y son estas agencias, estos agentes de las FAES que creen que pueden hacer justicia y realmente entran a los barrios a buscar a supuestos delincuentes, según dicen, sin ningún tipo de evidencia, y los matan. Este tipo de funcionarios, como los que conforman este grupo especial, el FAES, que ejecutan a sangre fría. Yo he tenido la oportunidad de leer parte de los casos que se documentan y que también aparecían en el informe de Michelle Bachelet. Yo quisiera preguntarte, ¿son recuperables? Es decir, ¿qué se hace con esta gente? ¿Cuál es el camino que hay que seguir con ellos? Alguien que ejecuta a sangre fría, ¿qué castigo puede haber? Es que ese es un punto central, Idania. Hoy no hay ningún castigo en Venezuela, absolutamente ninguno, porque la justicia no investiga estos casos
y la cadena de mando va directo hacia Nicolás Maduro. Las FAES dependen de la Policía Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana del Ministerio del Interior, y el ministro del Interior reporta a Nicolás Maduro. ¿Y qué hizo Nicolás Maduro unos días después del informe de Bachelet? Salió en televisión a aplaudir a las FAES. Entonces, eso es lo que vemos como respuesta, y por eso es tan importante impulsar que exista algún tipo de rendición de cuentas a nivel internacional, como mencionaban en la introducción de esta sección. La creación de una comisión de expertos independientes que ahora se está discutiendo en Ginebra es indispensable para eso, porque si las víctimas quieren justicia, no la van a encontrar en Venezuela. Claro, claro. ¿Esta comisión quién tendría que nombrarla? ¿La alta comisionada? El Consejo de Derechos Humanos está sesionando actualmente en Ginebra y hay una resolución que fue propuesta por el Grupo de Lima para crear esta comisión. Esta resolución se está discutiendo en estos días y se somete a votación a fines de la semana que viene. Al final de estas sesiones del Consejo, la votan los Estados miembros del Consejo y la votación tiene que darse el jueves o viernes de la semana que viene. Tamara, supongamos que se aprueba que se nombre una comisión de investigadores independientes. ¿De qué manera tendrían que trabajar? Es decir, el régimen en Venezuela ha impedido visitas de este tipo. Jamás se ha logrado, desde el año 2000 hasta ahora, nunca se ha logrado en Venezuela nombrar una comisión de la verdad independiente que sea capaz de investigar los asesinatos desde Puente Llaguno hasta ahora. ¿Cómo sesionaría esta comisión de expertos? Es decir, ¿cómo trabajarían? Lo ideal sería que tuvieran acceso al país, pero como tú bien dices, eso es extremadamente improbable. Pero la realidad es que este tipo de comisiones se han creado solo para los casos más extremos, incluyendo casos como Myanmar o Corea del Norte, donde tampoco los dejaron entrar. Sí. Y aún así produjeron unos informes durísimos con evidencia contundente. Y hoy una de las consecuencias más evidentes para todos los que no estamos en Venezuela hoy es que hay un éxodo masivo de venezolanos. Una de las consecuencias de la crisis es esa. Y eso significa que hay millones de venezolanos que tienen testimonios e información para brindarle a esta comisión, aun si los comisionados no pueden pisar el suelo venezolano. Claro, muchos son perseguidos políticos, otros lograron liberarse de cárceles, otros fueron torturados y además hay diferentes organismos, ustedes mismos han tenido la oportunidad de conversar con varios. Se nombra la comisión, se produce una investigación independiente, se logran recabar pruebas contundentes. ¿Cuáles son las consecuencias para el régimen? La consecuencia más inmediata es que esta es evidencia que puede contribuir a la investigación de la Corte Penal Internacional, que hoy es un examen preliminar, están recabando información, nosotros ya compartimos con ellos esta publicación, y la evidencia que recabe esta comisión de investigación son puntos de partida para que la Corte Penal pueda seguir investigando, juntando evidencia sobre las atrocidades que se cometen en Venezuela, y es este tribunal el que tiene la facultad de investigar penalmente y sancionar a individuos responsables de los crímenes más graves que están ocurriendo en Venezuela. A ratos, cuando tenemos la oportunidad de conversar y de tocar estos temas, hay quienes nos están viendo y se preguntan, siendo todo tan evidente, habiendo casos tan contundentes que ya se han documentado, ¿por qué todo el proceso que tiene que ver con derechos humanos y con la Corte Penal es tan lento, Tamara? Es lento, es definitivamente lento, pero estamos avanzando muchísimo. Y Dania, piensa cuál era la situación a nivel internacional hace 2 años. Era todavía una situación en la cual había gente que creía que la situación no era tan grave. Hoy hay más de 50
naciones a nivel global que no reconocen al gobierno de Nicolás Maduro, que cuestionan las violaciones de derechos humanos. Están avanzando estos mecanismos a nivel internacional que antes se veían lejísimos. Entonces el avance es lento pero constante. Es decir, a ver, ¿cómo lo decimos? Hay que tener fe que realmente en algún momento se producirá una condena, como todos los que manejamos este tipo de información y sabemos lo que se ha hecho, porque hemos visto la gente que ha sido torturada, a la que se les ha violado los derechos humanos. En algún momento esa condena va a llegar, más temprano que tarde quizás. Para eso estamos trabajando duro. Tamara, como siempre, un gusto tenerte. Gracias por ampliarnos la información en relación a este informe que se ha presentado el día de hoy. Gracias a ti. Muy buena tarde. Son las 5:17 minutos, hora costa este en los Estados Unidos. Revisamos otras noticias que hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia argentina, donde las autoridades de Buenos Aires evitaron una tragedia previo a un partido de fútbol entre dos equipos locales. En un operativo policial fueron incautadas armas de distinto calibre, entre las que se encontraban una metralleta y 4 pistolas de calibre 22 y 380 o 380, además de elementos cortopunzantes, celulares e indumentaria deportiva del Club Chacarita, que era uno de los clubes locales. 4 personas fueron detenidas y estarían vinculadas a alias La Dueña y alias La Negra, 2 hermanas enfrentadas por el poder en las tribunas del club desde hace más de un año atrás. Es noticia el expresidente del Perú, Alberto Fujimori, quien denunció que su hija Keiko viene siendo objeto de maltrato. A través de una carta dirigida a la opinión pública, el exmandatario ha pedido a las autoridades sensibilizarse ante el estado de salud de su hija, quien permanece ahora internada en una clínica de Lima desde el pasado sábado por problemas cardíacos. Fujimori lamentó las condiciones en las que, según él, fue trasladada al centro médico. Es noticia la Asamblea Nacional del Ecuador, que aprobó reformas para regular la producción de cannabis para el uso terapéutico. Permitirá la elaboración, comercialización, distribución, uso y consumo de marihuana para fines medicinales. El actual Código Penal, aprobado en el 2014, no permitía el uso del cannabis con estos propósitos y sancionaba con 3 años de cárcel a quien sembraba o cosechaba plantas para la producción de estupefacientes con fines de comercialización. A esta hora nos acompaña José Trinidad Larrieta. Él es titular de la investigación del caso Iguala de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Señor Larrieta, buena tarde, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Keila. Un gusto estar en su programa. Gracias. Keila es nuestra productora y Dania Chirinos le habla en este momento. No se preocupe, por favor, no se preocupe. A 5 años... pidiendo nuevas líneas de investigación, pidiendo nueva información, ¿cómo lo interpretamos, señor Larrieta? Es decir, nada de lo que se ha hecho hasta ahora ha conducido a una respuesta cierta de lo que ocurrió. Bueno, yo lo que diría es que hay vasta información. Hay pruebas suficientes, nos parece, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el expediente, para demostrar las responsabilidades de quienes participaron en los hechos. Pero ha habido un grave problema, y es que no se han hecho los ofrecimientos de pruebas pertinentes, las argumentaciones y los razonamientos respecto de cada una de esas pruebas, que le pueda demostrar al juez, por parte de la Fiscalía Federal, que las cosas ocurrieron de tal o cual manera. El problema es que, teniendo las pruebas en el expediente, no han sido llevadas ante los tribunales. El problema es que a veces ni siquiera en la Fiscalía están claros de cuáles son las pruebas que tienen. En la recomendación que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hay varias pruebas que no han sido llevadas a los tribunales. Ahí yo puedo
señalar en particular de estos famosos chats de las intervenciones de comunicaciones privadas de la DEA entre miembros de la organización criminal de Guerreros Unidos responsables de estos hechos, en esa comunicación que tienen desde Chicago y México. En esas intervenciones, en esos chats, hay elementos suficientes para determinar la responsabilidad de varias personas. La cuestión es que al juez no le han dicho que uno de los interlocutores que está en esos chats es, por ejemplo, uno de los inculpados importantes, como es Gildardo López Astudillo, que fue absuelto hace 3 semanas, y que además en la CNDH hicimos en la recomendación señalamientos muy puntuales referente a su participación derivada de esos chats, pero también a vincular esa prueba técnica con otras evidencias que tenemos que sin lugar a dudas demuestran la participación de esta persona, ¿no? Lo propio ocurre con un par de pruebas, por ejemplo, testimoniales, que son pruebas que no son tildadas como el resto de las demás declaraciones de los inculpados del caso Iguala de que habían sido obtenidas por violando sus derechos. Hay 2 pruebas en donde hay un amplio respeto a sus derechos. Fueron declaraciones de 2 personas que rindieron su declaración en presencia de su abogado, en presencia de quienes integraban el grupo interdisciplinario de expertos independientes, entre ellos, por ejemplo, Ángela Buitrago, también colombiana, que está participando ahora de nueva cuenta en la Comisión de la Verdad. Ella estuvo presente junto con otros de sus compañeros en esas declaraciones, y también estuvo presente los representantes de los padres aquí en México, de tal suerte que lo que ellos están virtiendo, estos 2 personajes que también participan en los hechos, que son Bernabé Sotelo Salinas y que es Cruz Sotelo Salinas, lo que están ellos narrando son de manera espontánea las cosas, es decir, no están viciados de ninguna manera, y lo que ellos están declarando casa muy bien, adminiculado muy bien con otras evidencias, nos dan la pauta para saber qué es lo que ocurrió en aquella noche y para determinar, desde luego, responsabilidades de muchos de los que están ahora siendo absueltos de esta resolución de la que se hablaba hace ratito ahorita en el predio, de la resolución que determina la liberación de 24 personas, porque en esas declaraciones se describe cómo fue el traslado que hicieron de los normalistas de la comandancia de policía en Iguala hacia Loma de Coyotes, y se los entregaron a los sicarios de Guerreros Unidos. De tal suerte que toda esta serie de pruebas, y que he puesto solamente como ejemplo, están en el expediente de la CNDH, pero desafortunadamente esta recomendación no ha sido leída, no ha sido entendida y menos ha sido atendida. Si se tomaran el tiempo para cumplir con esta recomendación, encontrarían elementos suficientes para llevarlos ante los tribunales, para poder demostrar la responsabilidad en que han incurrido los perpetradores. Con eso se estarían evitando algunas libertades que indeseablemente se han dado, con eso se estaría propiciando que se pudieran detener de nueva cuenta, reaprender de nueva cuenta a quienes han sido liberados indebidamente. Ese es el espectro de las pruebas que existen en el expediente y que la CNDH los ha puesto a disposición ya desde hace un año casi, desde que se emitió la recomendación a la Fiscalía Federal. Claro, señor Larrieta, pero si las pruebas están en el expediente, si son tan contundentes como usted señala, pues evidentemente lo que no se cumple es la cadena que deben de seguir esas pruebas para que llegue a donde tienen que llegar. Habrá alguien que no las quiere leer, habrá alguien que simplemente las pierde en el camino, pero están allí. ¿Falta voluntad política? Aquí puede haber cuestiones de tipo político, puede haber cuestiones de negligencia de los agentes del Ministerio Público, pero también puede ser que ni siquiera tengan conocimiento de ellos, porque también hay que tener claro que en este caso, por parte de la Fiscalía Federal, ha habido varios responsables del caso, ha habido cambios, y usted sabe que de un cambio a otro muchas de las cosas se llevan en la cabeza y no en los papeles, y se pierde la sensibilidad del caso. Los nuevos que llegan tienen que enterarse del caso, y eso hace mucho más difícil tener un seguimiento sobre el caso. En la CNDH afortunadamente no ocurrió eso. A nosotros, desde que el presidente de la comisión nos nombró en este cargo hace 5 años, hemos estado permanentemente bebiendo, comiendo, soñando sobre este asunto. Por eso podemos decirle que si el fiscal federal conoce su expediente, fácilmente puede argumentar esas pruebas, las va a encontrar y las puede llevar ante los tribunales. Ese es el punto. Yo creo que la necesidad de aplicarse de la Fiscalía Federal es prioritaria. Por eso la exigencia también de la CNDH de decir que es urgente que se fortalezcan los procesos penales, que se reencaucen los procesos penales y que eso es posible a partir de los contenidos de la recomendación.
Señor Larrieta, con las pruebas que hay, con lo que ha manejado la comisión, con las recomendaciones que se han dado, con lo que se ha presentado, ¿se puede establecer la responsabilidad directa de lo que pasó con los jóvenes en Ayotzinapa? Nosotros pensamos que sí. Y eso es de esta manera, dado que esas pruebas de las que yo he mencionado nos parecen suficientes. El problema, vuelvo a señalar, es que no han sido debidamente argumentadas ante los tribunales. Yo creo que sí, efectivamente hay muchas cosas que todavía se tienen que establecer, determinar. Por eso la recomendación de la CNDH habla de 118 puntos recomendatorios que las autoridades tienen que hacer, de 224 líneas de investigación que tienen que agotarse. Si la autoridad atiende la recomendación, sin duda, ahí están marcadas las rutas que deben seguir para arribar a la verdad, a lo que todos necesitamos, a lo que todos queremos, las víctimas primarias en primer lugar, desde luego, y también la sociedad en general, la comunidad internacional, para saber de una vez por todas qué pasó con los normalistas. Ahorita también escuchaba yo de esta referencia que daban sobre la necesidad de determinar uno de los puntos fundamentales en la investigación, que es determinar el paradero de los normalistas, de saber qué pasó con ellos. Y en ese sentido, el análisis de esos 114 restos óseos, que en un muestreo de aquellos 63,000 que fueron recuperados del basurero de Cocula y de la bolsa que se recuperó del río San Juan, un muestreo que hacen los expertos de nuestra oficina, los expertos de la CNDH, que van, hacen ese muestreo y determinan que hay, cuando menos, 114 restos que tienen materia orgánica susceptible de análisis genético para que sean llevados a los laboratorios de Innsbruck, Austria, para que pueda determinarse si esos restos corresponden o no a los normalistas. Y ante la realidad mexicana diría lo siguiente: si esos restos corresponden a los normalistas, estaremos avanzando en el caso porque estaremos determinando en un buen número seguramente cuál fue el paradero de ellos, porque los restos que ahí existen corresponden a un número mínimo de personas de 21, con un máximo de 41, esto por la localización de unos huesos que se llaman petrosas, que tenemos todos los humanos aquí detrás de los oídos, que son en pares, ¿no? Tenemos cada humano 2, se localizaron 41. La lógica diría, de 41, pues corresponde a la mitad, pues serían 21 personas. Sin embargo, ese es el número mínimo, porque como no se ha establecido que esas petrosas correspondan en pares, la posibilidad científica también está en que puedan llegar a ser hasta 41 personas. Entonces decía yo, si se identifican y se determina que son de los normalistas, habremos avanzado mucho en el tenor de determinar cuál fue el destino de los normalistas. Si eso no ocurría, decía yo, en la realidad mexicana hay 40,000 desaparecidos. Esos restos corresponderían a alguno de esos 40,000 desaparecidos y ellos mismos y su familia tendrán el mismo derecho que cualquier otra víctima de desaparición de saber por qué fue su destino y si son esos los restos de sus familiares. De manera tal que es imprescindible que el gobierno mexicano, que la Fiscalía Federal se aboque a cumplir con este punto recomendatorio de la CNDH, que lo dejamos claro desde el 28 de noviembre de 2018, y manden estos restos a analizar. Déjenme decirle que no ha habido una explicación lógica, ni de ningún tipo, del gobierno de México para decir la razón por la cual no han querido enviar esos restos óseos a analizar. Si lo hacen, entiendo, podemos avanzar mucho en el caso. Hablamos del gobierno actual, del gobierno de Manuel López Obrador. Bueno, es que esta recomendación justamente se da ya a las postrimerías del gobierno anterior, pero le ha correspondido, como se aceptó esta recomendación, le corresponde a este gobierno hacer las gestiones necesarias para poder hacer ese tipo de análisis y desde luego continuar con otras investigaciones. Y hemos dicho que esto no es obstáculo. Pueden seguirse todas las demás investigaciones y líneas que se tengan, pero no es obstáculo que se van a analizar estos restos óseos. Claro, es que yo le iba a preguntar justamente si usted pensaba que en un nuevo gobierno, con un nuevo presidente, otra nueva línea, finalmente podíamos llegar a una conclusión en el caso de Ayotzinapa, a pesar de haber funcionarios involucrados. Pero si ya tenemos este retraso... Sí. Bueno, es por eso que hay esperanza, pues nosotros confiamos en las nuevas autoridades, desde luego, y pensamos que puede hacerse mucho. Hay muestras de que se quiere avanzar, se creó la Comisión de la Verdad, ha habido avances, ha habido el nombramiento de un nuevo fiscal para el caso, pero si es necesario
que ya se pongan en marcha este tipo de análisis. Y si en efecto pareciera que hay voluntad, esperemos que ya en breve se determine el envío de estos restos y también continuar con otras vías de investigación, como por ejemplo podría señalar que se desarrollen las investigaciones para determinar quién es el patrón, porque según las investigaciones de la CNDH, ese individuo de cuyo perfil lo hemos manifestado en la propia recomendación es el autor intelectual de los hechos. Y tiene que investigar la autoridad de quién se trata, quién es el patrón, por qué ordenó que ocurrieran las cosas tal como acontecieron en aquellos trágicos hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Y también otra línea de investigación que nosotros hemos planteado en la propia recomendación y que damos muchos elementos para ello, que es las motivaciones, el móvil de las agresiones a los normalistas. Son pendientes ineludibles y son cosas en las que no se ha avanzado. Entonces, sí es importante que la CNDH firme, haga una exigencia a las autoridades federales en México para que se pueda avanzar significativamente en el hecho por bien de la justicia, por bien de las víctimas, para que se erradique la impunidad y más en un caso tan emblemático como este. Evidentemente que es así. Quiero agradecer a José Trinidad Larrieta, titular de la investigación del caso Iguala de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, señor Larrieta, por estar con nosotros. Al contrario, le agradezco muchísimo la atención que tuvo conmigo. Buena tarde para usted. Hasta luego. 5 años después, el caso de Ayotzinapa sigue dando de qué hablar. Yo quisiera quedarme con alguna de las aseveraciones del señor Larrieta al señalar que las pruebas que se tienen y que ha encontrado la Comisión de Derechos Humanos darían para establecer responsabilidades directas sobre este caso. Lo que podemos traducir en, lo decía él mismo, negligencia en alguna parte de no querer dar una respuesta. La respuesta que han solicitado, que han pedido, que han buscado, que han suplicado los familiares de estos estudiantes que hace 5 años desaparecieron. Con esto nos vamos a la primera pausa en la tarde. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla, las cuentas del canal siempre tienen información en tiempo real. Lo que está ocurriendo, usted lo encuentra allí. En mi cuenta personal leo sus comentarios. Continuamos con más en la tarde de hoy. Robert C. O'Brien reemplazará a John Bolton como asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. El anuncio fue hecho en horas de la mañana por el propio presidente Donald Trump a través de su cuenta en Twitter. El nuevo funcionario de la Casa Blanca será el cuarto en ocupar ese cargo durante la administración del presidente Trump. Luego de la abrupta salida de John Bolton como asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump dio a conocer el nombre de su sustituto. Me complace anunciar que nombraré a Robert C. O'Brien, que actualmente es el exitoso enviado especial presidencial para asuntos de rehenes en el Departamento del Estado, como nuestro nuevo asesor de Seguridad Nacional. He trabajado arduamente con Robert, hará un gran trabajo. El alto funcionario estadounidense tiene una larga historia en los círculos de política exterior republicana y es experto en negociaciones con rehenes. Ya se había desempeñado bajo el gobierno de George W. Bush como enviado ante las Naciones Unidas y bajo la administración de Barack Obama en el Departamento de Estado. Durante el último año trabajó bajo las órdenes del actual secretario de Estado, Mike Pompeo. Uno de los asuntos más relevantes que tendrá que asumir es la política exterior sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. En su cuenta de Twitter, O'Brien se pronunció el pasado julio acerca de las sanciones de Estados Unidos sobre funcionarios del régimen. Nuevas sanciones impuestas a un grupo que trabaja para la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, las mismas personas que tienen detenidos a los ejecutivos de la filial petrolera de Venezuela en Estados Unidos. Exigimos su inmediata liberación. Aquellos que lo retienen son plenamente responsables de su seguridad. El puesto de asesor presidencial de Seguridad Nacional no requiere de la confirmación del Senado estadounidense y es uno de los más influyentes del gobierno en términos de relaciones exteriores. Por otra parte, autoridades en la Florida han puesto en marcha una campaña que busca crear conciencia sobre las constantes amenazas que se realizan a través de Internet y de las redes sociales. Por este tipo de intimidaciones, más de, oigan bien, 800 jóvenes han terminado en prisión. En Miami, Paola Serna tiene el reporte. Paola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, las autoridades del estado de Florida están tomando muy en serio cualquier tipo de amenaza que se realiza a través del Internet. Justamente en el estado hay alrededor de 800 jóvenes que han sido detenidos por comentar o por enviar este tipo de mensajes, y es por eso que se ha creado una campaña a nivel del Departamento de Justicia Estatal denominada It's Not a Joke. Esto quiere decir no es un chiste, para que los jóvenes entiendan la dimensión y el problema que representaría para ellos si son hallados realizando o enviando este tipo de mensajes. Bueno, la ley es bastante fuerte en este sentido. Cualquiera que escriba una amenaza o mande una amenaza por medio de media social o cualquier otro medio, va a ser más o menos culpable por eso. Antes la ley era que tenía que tener una fase de posibilidad, pero ahora no. Cualquiera que mande algún tipo de amenaza, sea personal o sea como un acto de terrorismo, viola la ley y te meten preso enseguida. Es precisamente abusando de la temeridad que se sufre en la adolescencia. El joven es moldeable, el joven es susceptible, el joven es temerario y, por supuesto, sigue una tendencia social. Tanto el Departamento de Justicia Federal de los Estados Unidos como el Departamento de Justicia Estatal del Estado de la Florida han tomado muy en serio estas amenazas, que podrían empezar como un juego, pero también como un desafío entre los jóvenes. La ley norteamericana está tipificando el delito tanto de amenaza como de ejecución o como de intento, como una tipificación del delito de terrorismo doméstico. Nosotros no podemos permitir que un joven en un momento de arrebato lleve armas a la escuela, o haga un dibujo con armas, o haga un video amenazando a sus compañeros, o simplemente incite a otros a través de las redes sociales a cometer un delito. Esto es una epidemia. Hemos tenido demasiados muertos ya. Si después que tú llegas a la corte se dan cuenta que a lo mejor era un chiste o no estabas haciéndolo en serio, la condena va a ser mucho menor. A lo mejor unas clases, una probatoria larga, especialmente a personas que son jóvenes. Si hay problemas mentales, trato mental. Si es una amenaza que es una amenaza seria, con posibilidades, entonces puede ser una sentencia de prisión hasta 15 años. Las autoridades también han pedido a los jóvenes que sean víctimas de bullying y también a las escuelas que reporten cualquier tipo de actividad o de amenaza sospechosa, que denuncien ante las autoridades. También se ha creado a nivel estatal una aplicación denominada 45 Florida, por medio de la cual las personas pueden ingresar estas denuncias con información anónima. Es por ahora la información desde Miami. Paola Serna, continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenas tardes. Y en Nueva York, el secretario general de la ONU descartó hoy que se vaya a reunir con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en el contexto de la próxima Asamblea General del organismo internacional. En rueda de prensa, el jefe de Naciones Unidas anunció de igual manera el envío de investigadores para esclarecer los ataques en Arabia Saudí del pasado fin de semana. El reporte, la información, la tiene Alejandro Rincón en Nueva York. Hola, nos conectamos con ustedes esta tarde desde la sede general de Naciones Unidas, en donde ya avanza el periodo número 74 de su Asamblea General. Un evento en el marco del cual ha tenido lugar este miércoles un encuentro con el secretario general Antonio Guterres, en donde él respondió de los medios de comunicación preguntas sobre distintos asuntos de interés para la comunidad internacional. Entre ellos, uno que interesa directamente a el continente americano, la crisis política en Venezuela, que está detrás de la principal amenaza a la paz y seguridad en esta región del planeta. Consultado por periodistas, Antonio Guterres hizo referencia a los fallidos intentos de diálogo entre ambas partes del conflicto en Venezuela, y adicionalmente hizo referencia a un tema específico que generaba cierta expectativa para la próxima semana, cuando inicia el debate general. No va a haber reunión directa entre Antonio Guterres y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
En relación con las negociaciones entre gobierno y oposición, no creo que por el momento este sea el escenario más probable. Creo que el escenario más probable es, de acuerdo con lo que se pasó, el escenario organizado por Noruega, que está interrumpido, como se sabe, pero que espero pueda relanzarse. Pero naturalmente voy a aprovechar esta cumbre para hablar sobre todo con Venezuela y Colombia, porque me parece también muy importante evitar que haya una escalada de conflicto en la región. El secretario general de Naciones Unidas también habló de otro de los temas que genera mayor ansiedad o preocupación en la comunidad internacional, la tensión en Oriente Medio, en particular en Arabia Saudita, y allí informó, de hecho entregó una importante noticia, y es que en las últimas horas ha enviado un grupo de integrantes o de oficiales de la ONU hacia esa región del mundo con el objetivo de analizar y participar de las investigaciones alrededor de estos preocupantes incidentes que han hecho elevar las tensiones alrededor de esta región. A continuación, más de las declaraciones sobre la perspectiva entregada por el jefe de la ONU a propósito de esta causa. De acuerdo con la resolución 2231 del Consejo de Seguridad, al respecto, los expertos de la ONU del Departamento de Relaciones Políticas ya se han ido de Arabia Saudita y obviamente estarán haciendo su trabajo de acuerdo con el mandato que les ha dado el Consejo. Yo fuertemente condeno estos ataques. Creo que estos ataques son una escalada en el Golfo y creo que debemos definitivamente detener este tipo de escalada. Otro importante mensaje entregó hoy el secretario general a pocos días del inicio del debate general de la Asamblea de Naciones Unidas. Habló a los líderes del mundo sobre sus planes para mitigar el calentamiento global. Les dijo, no vengan aquí a Nueva York con discursos elegantes o bonitos. Por el contrario, traigan ya estrategias y planes concretos para avanzar en esta causa. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Gracias por la información. Y ya para cerrar esta parte del programa, alerta en México. La tormenta tropical Lorena se va a estacionar frente a los estados de Michoacán y Guerrero, según reportó el Servicio Meteorológico Nacional. El fenómeno va a provocar lluvias torrenciales, ráfagas de viento mayores a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros. Las autoridades prevén que la tormenta avance por el sureste del país, mientras piden a los ciudadanos atender las recomendaciones para evitar lesionados o víctimas mortales. A tomar las precauciones necesarias. Tiempo de una nueva pausa en la tarde. Continuamos con más en la tarde de hoy. Expectativa en Venezuela por las posibles excarcelaciones de presos políticos que podrían producirse en las próximas horas. Esto luego del acuerdo que firmaron partidos minoritarios con Nicolás Maduro, que el gobierno encargado de Juan Guaidó califica como una maniobra del régimen para prolongar el tiempo en el poder. El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, fue liberado la noche de ayer. La noticia, Luis Laya. Hola, buenas tardes. En Venezuela hay expectativas sobre posibles nuevas excarcelaciones. Se habla de unos 58 procedimientos más. Esto tras la excarcelación de Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, la noche de este martes, quien ha señalado que lo que vivió fue un secuestro al no cumplirse ni las normas establecidas en la Constitución ni sus derechos humanos. Solo hecho de estar en prisión, incomunicado, aislado, ausente del mundo, ya eso es una flagelación, es un acto criminal. Uno de los delitos más abominables o el más abominable que hay es el secuestro. Edgar Zambrano rechaza lo que vivió, 132 días secuestrado por el régimen, así calificó el tiempo que pasó en la cárcel, a pesar de que tras su excarcelación indicó tener información de 58 procedimientos más, aún estos no se han realizado. ¿Hay expectativa en Venezuela? Ojalá, porque esos muchachos también fueron injustamente sometidos a una prisión, a un secuestro, y hemos dicho que el secuestro es el delito más abominable que existe en la humanidad. Desde la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional también informa que tienen conocimiento extraoficial de estas excarcelaciones, sin embargo no tienen nombres. Los 4 acompañantes que andaban con el diputado Zambrano pudieran estar siendo liberados en el día de hoy. Estos muchachos que su único delito fue sencillamente preservar
por no saber quién les estaba emboscando en ese momento. Ante la excarcelación de Zambrano, el gobierno interino de Juan Guaidó publicó un comunicado en el que señalan que no se trata de un favor del régimen, no hay que darle las gracias, sino de los frutos de la presión internacional y las denuncias del Parlamento. Por su parte, Henry Ramos Ayub, líder de Acción Democrática, partido de Edgar Zambrano, celebró la liberación y denunció que lo hicieron con intención de dividir a la oposición. Y siguen creyendo que con este acto de impedir que Edgar siguiera preso iban a lograr la bomba atómica de dividir la oposición, pelaron bola. Añadió que con presos políticos no se puede hablar de democracia. 500 personas aproximadamente entre civiles y militares privados de libertad por razones estrictamente políticas pueden contribuir a la pacificación y al progreso del desarrollo de Venezuela y al establecimiento de un verdadero régimen democrático. Mientras tanto, el propio Zambrano señaló que es necesario continuar trabajando para liberar a todos y esto debe hacerse presionando al régimen. Tiene que acudir a quienes tienen las llaves de la prisión, a quienes tienen el mecanismo para poder liberar a un prisionero. También ha hecho un llamado a quienes firmaron el pacto con el régimen de Nicolás Maduro a que hagan valer los mecanismos como por ejemplo el de Oslo. Ha señalado que cualquier negociación con el régimen debe pasar por el gobierno legítimo para que tenga validez también en materia internacional. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias a Luis Alejandro por la información. Son las 6:02 en Caracas. En esta parte del programa quiero saludar a Alfredo Romero, director, presidente de la ONG Foro Penal y quien actualiza permanentemente la organización, el número de presos políticos y quienes desde el Foro Penal han dado apoyo jurídico a muchos de los presos que aún permanecen en la cárcel. Alfredo, buena tarde para ti. Bueno, muchas gracias por la comunicación y un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven. Alfredo, ¿por qué de alguna manera se sigue aceptando, aunque Ramos Ayub hablaba precisamente de los presos políticos, que se libere un número reducido de estos? Siempre es bienvenida la libertad de quien sea, pero cuando vemos un número tan pequeño, bueno, hasta ahora Edgar Zambrano, se habla de 40, 50 más. Pensamos en los más de 400 venezolanos que finalmente están tras las rejas. Bueno, como tú bien lo señalas, ha sido ya una, digamos, táctica conocida del régimen venezolano de liberar a un grupo, o de excarcelar más bien, que ese es un tema que también hay que discutir, de excarcelar más no liberar a un grupo de presos políticos a los efectos de enseñar al mundo, y ese es el beneficio, ese es el objetivo, que se están haciendo gestos de respeto a los derechos humanos y de alguna manera cumplir parcialmente o hacer ver que se está cumpliendo con las recomendaciones que se hacen de organismos internacionales. En la situación actual, donde se está planteando de alguna manera, aunque todavía no ha ocurrido, la excarcelación de algunas personas, porque solo ocurrió el día de ayer la excarcelación del diputado Edgar Zambrano, lo que evidentemente se trata de hacer es de aprovechar o de capitalizar lo que ya era un compromiso con la Organización de Naciones Unidas, concretamente con la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que es la excarcelación de algunos presos políticos. Lo que se va a tratar de hacer es lo que siempre se ha hecho, y eso es bueno estar alerta. Se va a hacer todo un show, una maniobra, vamos a llamarla así, ante las cámaras de televisión, donde van a acudir una serie de personas, presos políticos, se va a conversar con ellos y a decir que se está trabajando en un tema de reconciliación, paz y de respeto a los derechos humanos, y cuando eso se enseña ante la prensa y aparece en las páginas de los periódicos y en los medios de comunicación, se hace ver como que, bueno, ya se ha logrado una excarcelación importante de un grupo de presos políticos, pero ¿cuál es el verdadero problema? Lo que siempre ha ocurrido. Dos básicamente problemas. Uno, que cuando se libera un grupo que regularmente es pequeño, supongamos que sean 40 personas, eso representaría el 10%
menos del 10% de los 477 presos políticos que todavía se mantienen. Entonces el primer problema es que quedan rezagados, digamos así, olvidados, trancados, un grupo de presos políticos que tienen la misma circunstancias de detención injusta y política que los que fueron excarcelados. Y un segundo punto es que sigue engrasándose la puerta giratoria, que es que mientras excarcelan a algunas personas, siguen encarcelando personas, y podemos hablar, si quieres, de algunos ejemplos recientes. Ahora, Alfredo, esto nos dices era un compromiso previo con Michelle Bachelet. Sin embargo, nada había sucedido, o poco, si se quiere. ¿Qué se pretende evitar? Es decir, ¿qué hay detrás? ¿El trabajo de alguna comisión que ya esté instaurada o que se pueda nombrar? Sí, bueno, hay dos cosas importantes. Cuando yo digo que es un compromiso con la alta comisionada, no es algo que yo lo sé porque, digamos, es algo oculto, ¿no? En la actualización del informe de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reciente, del 9 de septiembre, si no me equivoco, allí se refiere ella que hay unas 27 presos políticos que de alguna manera prioritarios que deben ser, y que se ha conversado con el gobierno, que deben ser liberados. Eso a nosotros nos choca un poco porque no puede hablarse de prioridades en cuanto a los presos políticos. Todos son prioritarios, y cuando se habla de libertad es la libertad de todos. Pero por otro lado, además de ese compromiso que está ahí plasmado en ese informe de actualización, hay un tema importante que es lo que de alguna manera presiona para que se constituya de una manera además sorpresiva, rápida, y yo digo incluso hasta un poco improvisada, esta apariencia de nueva mesa de diálogo con factores políticos que definitivamente, no es porque lo diga yo, es porque objetivamente es así, no representan a la oposición venezolana en modo alguno, porque son muy pequeñas piezas de la oposición, si es que realmente pueden llamarse oposición. A todo evento son grupos muy pequeños. Pero, por el otro lado, ¿por qué se hace eso tan rápido y tan improvisado y de alguna manera tan poco creíble, ¿no? Porque en la semana que viene se discute, y es muy probable que esta discusión llegue a un buen resultado, lo que es la creación de una comisión de investigación en la Organización de Naciones Unidas, comisión de investigación que hemos venido requiriendo las organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, sí. Una comisión de investigación constituida por unos expertos, probablemente 3, para lograr investigar y que se lleven a cabo definición de situaciones en relación con las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, donde entra, entre otras cosas, la persecución política, donde entra la prisión con fines políticos sistemática, donde entrarían casos de torturas, donde entrarían casos de asesinatos o de ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales, es decir, sí. Toda esta serie de situaciones que el informe de Bachelet ha señalado. Entonces, al tú crear esta apariencia o este supuesto apariencia de gesto de respeto a los derechos humanos y ante el mundo entero presentarte como que estás reduciendo o cumpliendo con las recomendaciones de Bachelet, lo que estás probablemente intentando es aplazar esa discusión de esa comisión de investigación para que no se lleve a cabo. Ahora bien, lo que sabemos es que hay muchos países, yo diría ya casi la mayoría de los países que están de acuerdo con crear esta comisión de investigación, y ese es el punto más importante aquí a considerar, y ese sería, si te digo lo que yo pienso, es la causa de acelerar esta supuesta mesa de diálogo chucuta, digamos, un poco una mesa bastante coja o bastante endeble, para ver si se logra crear esa percepción de reducción, de represión por parte del gobierno. De hecho, Tamara Tarasiuk en la primera parte del programa nos hablaba de esta comisión que ha exigido también nombrar, por ejemplo, Human Rights Watch en la mañana de hoy. Ahora, eso es lo que está detrás según tu percepción.
¿tú crees que esa nube que intenta crearse pueda impedir o hacer algún peso para que no se nombre esta comisión investigadora? Bueno, nosotros es lo que queremos evitar. Yo creo que la comisión de investigación conviene a la verdad, conviene a la justicia, conviene a las víctimas, que son en definitiva los débiles de este asunto. Conviene a las organizaciones de derechos humanos y conviene incluso a aquellos del gobierno que no están incursos o que dicen no estar incursos en violaciones a los derechos humanos, porque la comisión de investigación, si se constituye con expertos independientes, con el respaldo de la Organización de Naciones Unidas, y va a buscar la verdad, pues va a salir la verdad y los responsables de crímenes, incluyendo crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos graves, y los que no han cometido violaciones a los derechos humanos no entrarían dentro de esta comisión de investigación. Yo creo que esta es la mejor, digamos, una posibilidad, una acción. No vamos a decir que esa es la única, digamos, acción o alternativa para lograr determinar situaciones que están ocurriendo en Venezuela. Es una más, pero es una alternativa que es definitivamente importante y en la cual sería un nuevo canal, un canal abierto, transparente, imparcial, donde organizaciones como el Foro Penal, que yo represento, pudiese llevar toda una serie de situaciones que siguen ocurriendo en Venezuela de manera sistemática y que han ocurrido no solo recientemente, sino desde hace mucho tiempo, incluyendo, por ejemplo, la existencia de más de 15.000 detenciones políticas desde el año 2014, más de 300 asesinatos con fines políticos, varios casos, múltiples casos de tortura, que se encuentran contenidos en testimonios de las víctimas que están presas, muchas de ellas, y en testimonios escritos de las víctimas que están presas y otros que han tenido incluso que salir del país. Bueno, además de todo esto, que de nombrarse esa comisión, pudiesen organismos como el Foro Penal llevar documentación o casos particulares, ayudaría, según Human Rights Watch también, a la Corte Penal Internacional. Pero no quiero dejar de tocar un fenómeno que sigue ocurriendo. Mientras se libera a Edgar Zambrano, por ejemplo, mientras espera que salgan quienes estaban con él, o si son 30 o 40 más, el efecto puerta giratoria que siempre mencionas nunca termina. Por ejemplo, está el caso de la joven del estado Táchira, Michelle Peñalver, hija del coronel Ramón Alí Peñalver, un juez militar detenido por el régimen vinculado con la Operación Libertad del pasado 30 de abril, Alfredo. Sí, bueno, este caso, de Michelle, que la acaban de detener el domingo, hoy por cierto interpusimos una acción de amparo, nosotros como Foro Penal la representamos, está desaparecida en este momento. Fíjate, están hablando o liberan a Edgar Zambrano, pero desaparecen, secuestran, sacan, se la lleva el DIGESIM, porque fue el DIGESIM el que se la llevó, y al día de hoy no se sabe dónde está, se presume que está en Boleíta, pero una muchacha totalmente inocente, 25 años de edad, que está allí desaparecida por unas circunstancias políticas que poco a poco iremos sacando a la luz pública, pero que a todo evento estamos todavía determinando dónde se encuentra y las familias desesperadas. Entonces, fíjate el efecto puerta giratoria, ¿no? Y este efecto puerta giratoria, que bien definimos bueno, y así lo definimos en el año 2016 por todo el estudio estadístico de lo que viene ocurriendo. Además, debo decirlo, muchos de estos que se hacen parte de estos diálogos se hacen cómplices de este efecto puerta giratoria, son parte de esos que engrasan la puerta giratoria. ¿Por qué? Porque la puerta giratoria sirve también, o explica, cuando se utiliza lo que es algo grotesco, debemos decir, es grotesco y macabro, digámoslo así, que es cuando se utilizan a los presos políticos como fichas de negociación, porque entregas un preso político al gobierno para decir, bueno, perfecto, yo entrego un preso político a los efectos de que tú me entregues otra cosa, como por ejemplo, te entrego presos políticos, pero ahí en el acuerdo está, bueno, pero las sanciones se eliminan, o sea, va a intentarse eliminar las sanciones, o sea, es decir, yo mantengo una persona presa,
para presionar a que las sanciones que han sido impuestas contra individuos que violaron los derechos humanos se reduzcan. Yo mantengo un preso político y lo libero para que la Comunidad Europea entonces reduzca la presión y alargue, o algunos países alarguen la constitución de la Comisión de Investigación. Yo suelto unos presos más adelante para que entonces la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no sea tan dura en sus informes en relación con Venezuela. Yo suelto unos presos por aquí, o sea, encarcelo a otros, claro, porque va así, ¿no? Yo voy soltando y encarcelando, encarcelo a otros para librarlos nuevamente, para que entonces se constituya un CNE democrático y se lleven a cabo elecciones democráticas. Y también libero unos aquí, nuevamente encarcelando a otros, para que unas personas individualmente se ubiquen en espacios políticos con intereses totalmente individuales, utilizando a estos presos políticos de una manera, pues repito, macabra como ficha de negociación. Exactamente, monedas de cambio, así se usan o son usados los presos políticos en circunstancias como esta. Alfredo, gracias por acompañarnos como siempre en NTN 24. Muchas gracias a ti, Dania, y muchos saludos a todos los que nos escuchan en toda Latinoamérica. Gracias por estar siempre. Cuando son las 6:17 y en vista de los sucesos recientes en Venezuela, el encargado de las relaciones exteriores del gobierno interino, Julio Borges, convocó a una rueda de prensa en Bogotá, en la capital de Colombia, para hablar de todos los temas que están sobre la mesa. Y en esta parte del programa es nuestro invitado y lo quiero saludar y agradecer por estar aquí. Julio Borges, canciller del gobierno interino de Venezuela. Buena tarde. Muchas gracias. No, gracias por estar. Canciller, ¿por qué ahora y no antes? Los funcionarios del gobierno interino han comenzado a hablar de la mesa de negociación que se había instalado en Barbados. Bueno, es que, Idania, la decisión de la delegación del presidente Guaidó y del Parlamento, dentro de los compromisos que hicieron con los mediadores, que son los miembros del Reino de Noruega, era construir una posición y que esa posición, hasta que no se cerrara, fuera privada, precisamente para protegerla. Ahora que Maduro fue el que le dio la patada 2 veces a este procedimiento y es el que ha agotado, clausurado, suspendido, cerrado, como lo queramos llamar, este ciclo, bueno, lo importante es que el mundo entero conozca que por parte de la delegación de Guaidó y del Parlamento hubo una propuesta racional, democrática y que significa la salida inmediata de la crisis trágica que vive Venezuela. Se ha dicho precisamente desde quienes representaron al gobierno interino en esta mesa que el régimen de Maduro nunca asistió de buena fe a estas conversaciones. Quiero repetirle una pregunta que le hacía a uno de los negociadores. ¿Alguna vez se pensó que este encuentro tendría resultados? Yo hablo en términos personales. Mi posición siempre fue, y lo hice público desde el principio, que no iba a llegar a ningún lado. Y creo que la oportunidad en la que se hizo y la forma no fue la más adecuada. Pero lo que sí rescato es que sirve para construir un expediente que en este momento, y es lo que nosotros queremos decirle al mundo, habiendo Maduro dado 2 patadas a la mesa, se abre entonces una nueva batería de presión internacional que sí es importante tener. De alguna manera, lo explico de esta forma, es una demostración que tú haces, real, auténtica, genuina, de que quieres una solución, y eso es lo que está en la mesa, y que el que está cerrado en esa posición es Nicolás Maduro. Entonces a veces hay que recorrer estos caminos para lograr que venga entonces la presión internacional. En el caso de República Dominicana, si nosotros no hubiéramos ido, si nosotros no nos hubiéramos negado a firmar como lo hicimos, nunca se hubiera abierto la deslegitimación de las elecciones presidenciales y el apoyo al Parlamento como se hizo este año. Entonces hay que ver cosas que en un momento dado parece que no tienen sentido, son las que abren la puerta para que el mundo libre apoye el Parlamento, apoye a Guaidó y apoye la democracia en Venezuela. Si no hubiéramos ido a Dominicana, nunca hubiera pasado esto. Si no se hubiera ido a Barbados hoy, no podríamos exigirle a Europa, sobre todo a Europa, que tiene que venir un ciclo de presión que debe ser, ojalá, definitivo en quebrar la dictadura.
Usted estuvo en la mesa de negociación de República Dominicana en 2018. ¿Qué se maneja cuando se está allí? ¿Qué se llevó? ¿Qué percibió usted? Bueno, para mí fue muy claro muchas cosas que algún día podríamos compartir, pero para mí era claro que en ese momento logramos algo que no teníamos hasta entonces, que era el apoyo internacional. Yo quiero recordar que Dominicana se inició justo cuando yo comencé una gira por Europa y por Estados Unidos pidiendo sanciones. Y cuando yo fui a esa gira por Estados Unidos y Europa, todos los países, tanto en la Casa Blanca como en la Unión Europea, me dijeron, pero siéntense a conversar, ustedes tienen que agotar esa posibilidad. Y venían unas elecciones presidenciales. De manera que el hecho de haber pedido sanciones, habernos sentado a conversar, haberse negado Maduro a tener unas elecciones presidenciales, fue lo que abrió el apoyo del mundo libre y el apoyo que hemos tenido este año. Si no lo hubiéramos hecho así, nos estarían diciendo, siéntense a conversar, porque al final los países quieren agotar esa vía. Por lo tanto, esa sentada, que yo sé que causa malestar, y créanme que para quienes estamos sentados allí es peor todavía, pero es un paso que hay que dar si tú quieres abrir a más sanciones, a más presión, porque es un expediente que estás construyendo. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Fue lo que yo viví en Dominicana y es lo que estamos experimentando en este momento al decirle al mundo, Maduro clausuró el ciclo, le dio 2 patadas a la mesa, cumpla, señor Borrell, cumpla, señora Mogherini, su palabra, de que si fallaba esto, venía más presión sobre la dictadura. Ahora, no lo dejemos para después. Hágame una infidencia el día de hoy. ¿Qué fue lo peor que le pasó estando en una mesa de negociación con representantes del régimen de Maduro? Bueno, es que imagínense estar sentado muchas horas con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez por delante, con en aquel momento Roy Chatterton y con Zapatero al lado. Créanme que eso no es agradable para nadie, pero uno lo hace porque uno tiene la convicción de que está construyendo algo más grande y creo que los hechos lo han demostrado. Pero lo peor es sentir cómo hay un grupo muy minúsculo de personas que se creen dueña de Venezuela, dueña de los venezolanos, dueña de los derechos, y que en nombre de esa actitud totalmente soberbia amenazan, constriñen y están en un proceso permanentemente de sembrar miedo, como lo hicieron con la delegación actual que está negociando en Noruega, que muchos de ellos fueron perseguidos hace pocos meses, y como lo hicieron con la nuestra en el caso dominicano. Volvamos a la comunidad internacional tan importante para Venezuela en este proceso. El pacto, el acuerdo de convivencia, como se llamó, que se firmó con un mínimo sector opositor, ¿no puede confundir a los aliados de la oposición? Bueno, te digo algo, Dania, con mucha sinceridad. Yo fui el primero que me quedé sorprendido positivamente como una respuesta tan rápida y tan certera de la Unión Europea y después de los Estados Unidos, diciéndole a Maduro, Maduro, ese truco no nos los vamos a comer. Aquí la negociación posible es solo con la Asamblea Nacional, con el Parlamento, con el presidente Guaidó y quienes representan al pueblo, que son los parlamentarios. Es decir, pretender que un grupo que quizás representa menos de 8 diputados en menos de 24 horas logró un gran acuerdo nacional, afortunadamente el mundo libre no se lo traga. El próximo lunes habrá una reunión del Grupo de Lima y por supuesto habrá también una posición muy clara sobre esto y te confieso, al principio uno dice, bueno, ¿cómo irá el mundo a entender esto? Se confundirán, no saben quién es quién muchas veces, pero no, nítidamente y en pocas horas, Unión Europea, Estados Unidos y una reunión que tuvimos hoy por videoconferencia del Grupo de Lima, claramente todo el mundo sabe que estos son los trucos de un mago viejo, frustrado y decadente, que es Nicolás Maduro. Canciller Borges, ¿cuáles son las expectativas de Venezuela de cara a la Asamblea General de la ONU? Tomando en cuenta también que el presidente de Colombia, Iván Duque, tendrá en su discurso a Venezuela como parte del mismo, porque ha dicho que va a denunciar a Venezuela o a Maduro como aliado del terrorismo. Bueno, yo creo que esa pregunta es muy importante, Dania, por lo siguiente. Esto ha sido una película que se ha ido moviendo
y tenemos que entender dónde estamos parados en cada momento en esa película. Maduro, dictador, primera parte de la película. Maduro, jefe de un Estado fallido, migración, hambre, violencia. Pero estamos en una tercera parte. Maduro, jefe de un Estado fallido que acobija, que promueve, que protege al terrorismo internacional. Esa es otra película. Se trata de un Maduro que tiene vinculaciones claras con el ELN y sabemos lo que eso ha significado con los atentados a inicio de año y en las últimas horas acá en Colombia. Sabemos la relación de Maduro con los grupos narcoterroristas que venían de la FARC. Sabemos lo que ha sufrido Colombia con disidentes de la FARC en los últimos tiempos. Sabemos que el tráfico de drogas se ha convertido en una manera de financiar a grupos al norte de África y en Europa de carácter totalmente radical, grupos religiosos absolutamente radicales. Es decir, Maduro se ha convertido en una herida abierta e infectada en el corazón de América y que se va a convertir en una septicemia si no se logra de manera muy clara saber que es una amenaza no potencial, sino una amenaza actual, real, palpable a toda la democracia, no solo en América Latina, sino en buena parte del mundo también. Si se tiene conciencia de lo que Venezuela significa y usando su símil como una, relacionándolo con una infección que puede afectar a la región entera, ¿por qué no se toman medidas en conjunto ahora y evitan que se pueda perder un brazo, una pierna, producto de esa infección? Pero eso es verdaderamente lo desesperante del caso, porque Venezuela, y quiero ser muy claro en esto, lo peor que puede pasar en Venezuela es que no pase nada. Lo peor que puede pasar en Venezuela es que simplemente nos acostumbremos a esa herida abierta e infectada y que se siga de alguna manera dañando a todo lo que significa el cuerpo de América Latina. Y creo que ha habido una conciencia muy importante, pasos que se han dado a nivel del Grupo de Lima, pasos que se han dado a través de los países en la OEA, como la convocatoria del órgano consulta, es una decisión de poner más presión y de saber que hay que construir de manera contundente lo que es la presión necesaria para el desenlace en Venezuela. Antes de despedirlo, me gustaría preguntarle por el TIAR, por la fecha para que se reúna el órgano consultivo en la Organización de Estados Americanos. Bueno, en el marco de la reunión de Naciones Unidas hay varias reuniones importantes para nuestro tema Venezuela. Va a haber reunión del Grupo de Lima el día lunes 23, va a haber ese mismo día, lunes 23, la reunión de cancilleres del órgano de consulta del TIAR, va a haber una reunión de cancilleres del Grupo de Contacto Europa, Grupo de Lima, América Latina, para hacer un balance de lo que ha sucedido hasta ahora. Va a haber y vamos a sostener reuniones bilaterales con varios cancilleres, con el canciller de Portugal, con el canciller de España, para pedirle una posición frontal al tema Europa. Y va a haber reuniones también para sumar y acrecentar la alianza de países que apoyan al gobierno del Parlamento y el presidente Juan Guaidó. Estamos hablando de que hoy tenemos el apoyo de 60 países. Nuestra idea es trabajar para aumentar esos apoyos y lograr una coalición mucho más sólida y mucho más fuerte. En cuanto al TIAR, es muy importante porque de manera muy honesta parecía imposible lograr a donde hemos llegado y lo que muestra es que el dinamismo de lo que sucede en Venezuela hace que cosas que no eran posibles hoy se conviertan en necesarias e inexorables mañana. Quiero agradecer a Julio Borges, representante de las Relaciones Internacionales, canciller del gobierno interino de Venezuela, Juan Guaidó. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Y ya antes de terminar esta parte del programa, en Caracas, médicos y enfermeras del Hospital JM de Los Ríos salieron a las calles para exigir al régimen un aumento en sus salarios. Aseguran que lo que ganan no les alcanza para cubrir sus gastos de alimentación. Denuncian además que en el centro asistencial, el que alguna vez fue referencia para pacientes infantiles, no hay insumos médicos. Oliver Fernández tiene el informe. Flor García es enfermera del Hospital JM de Los Ríos desde hace 11 años. Hoy no tiene ni para comer. Cumplió casi un mes sin probar proteínas. Con $2 que cobra al mes es imposible alimentarse. Que comemos carne y pollo una vez al mes y si acaso. Eso es un espagueti blanco con queso rallado encima. A veces arroz con huevo. Ensalada muy poco puedo hacer debido a que los vegetales también subieron.
Ahorita me ingenié berenjenas picadas por la mitad, las volteo en huevitos con harina. Flor tuvo que sacar a su hija mayor de la universidad y la menor no tiene ni ropa para asistir al colegio. Dolor, amigo, dolor. Es lo único que te puedo decir. Cuando ya tú tienes un hijo, que tú veas que es lo mismo que con todos los días, es la misma ropa, la lavo, la restrego y otra vez la misma ropa para salir. El no poderle comprar a mi hija que pasó para 5º grado, tiene síndrome de Down y no le pude comprar absolutamente nada. Los pantalones le quedan ponchos. Le dije a la maestra que realmente el miércoles cuando hablé con ella, que la traía para la escuela, que no la iba a traer, porque realmente iba a ver si podía comprarle en estos días un pantalón. Ya es normal en Venezuela ver a un médico como taxista o a una enfermera de buhonera, actividades paralelas para poder sobrevivir. Por ejemplo, hay enfermeras que pusieron cuidados de niños en su casa, hay enfermeras que cuidan pacientes particulares, hay enfermeras que están siendo buhoneras, hay enfermeras que hacen gelatinas para el cabello. El salario mínimo tiene que estar clavado a una cesta básica, que la cesta básica está ya por los alrededores de los 3 millones de bolívares y el sueldo básico es de 40.000 bolívares, que no alcanza ni siquiera para un medio cartón de huevo. Ya no están pidiendo en este momento un salario para tener algún tipo de prebenda, mejora, no, un salario para vivir, para poder comer, inclusive para poder trasladarse, por eso es que estamos acá. La comunidad debe entender que aquí no se trata de obtener un lucro o un beneficio mayor al que obtiene la mayoría de la población venezolana, se trata de vivir, de comer, de darle algo de comer a sus hijos. Desde el Parlamento venezolano responsabilizan al régimen de Maduro. Están conscientes del drama de los profesionales que hoy solo se dedican a sobrevivir. Desde que este régimen comenzó a mostrar su careta de que es totalmente inhumano, que no le interesa que este país salga adelante, que hayan proyectos de nación, todos los profesionales se han dedicado no solamente a la economía informal, se han dedicado también a subsistir. Una vez más, los profesionales de los distintos ámbitos se están organizando para tomar las calles. Aseguran que no es momento de rendirse, sino por el contrario, luchar para buscar un mejor país. En la información que manejamos desde Caracas, continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias a Oliver Fernández. Rápidamente vamos a la pausa, no sin antes invitarlos, como cada tarde, a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Tienen la dirección en pantalla, todo nuestro contenido multimedia, entrevistas, reportajes y la señal en vivo de NTN 24. Hacemos una pausa y regresamos. Han pasado 13 días desde que la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala cesó en sus funciones. Recordemos que el 3 de septiembre, por orden del presidente Jimmy Morales, la CICIG cesó 12 años de trabajo en investigaciones contra la corrupción. A menos de una semana de su salida, la comisión presentó un reporte en el que describe una corrupción enquistada dentro del sistema y advierte de la captura y cooptación del Estado por parte de grupos de poder que buscan perpetuar el status quo y la impunidad en el país. Quiero saludar en nuestros estudios a Iván Velázquez, ex jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y quien tuvo que salir del país hace ya un tiempo atrás. Señor Velázquez, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. No, interesante. Tengo muchos temas que plantear. Yo comenzaría preguntando, la misión de la ONU en Guatemala llevó a juicio a 3 expresidentes y a cientos de empresarios, funcionarios, jueces, civiles acusados de corrupción por presentar de alguna manera general el trabajo de esta comisión. Y contrario a lo que uno esperaría, reconocimiento, reforzamiento de su labor, se le despide, se le cierran las puertas en el país. Y quiero comenzar preguntándole, al final, ¿la corrupción gana la batalla? Ha ganado en este momento con la salida de la comisión, pero yo creo que se ha venido formando una conciencia ciudadana muy fuerte que ha permitido avances y esperamos que de manera más consolidada pueda la ciudadanía guatemalteca luchar ahora sin el apoyo de la comisión, pero con mayor conciencia contra la corrupción. Y se ha visto, los resultados electorales últimos, por ejemplo, mostraron un retroceso de las fuerzas políticas que han venido apoyando lo que en Guatemala denominan el pacto de corruptos y un avance e inclusive incursión de nuevas fuerzas políticas que respaldaron la lucha contra la corrupción. De manera que yo digo que esto es algo transitorio
y que los pueblos siempre tienden al progreso. A veces esto es más lento, a veces es más rápido, pero creo que la derrota no es definitiva. Usted participó en la presentación del último informe de la comisión, que hizo un resumen quizás de la actuación en todos estos años. ¿Qué rescataría de él? Bueno, el informe es realmente muy amplio. En el informe de cierre de labores, un aspecto importante es mostrar cómo se realizaron aportes ciertos efectivos de contribución a la Fiscalía General. En general, en la metodología de investigación y en herramientas tecnológicas, la constitución de una dirección de análisis criminal que es fundamental en cualquier fiscalía, sobre todo cuando se pretende combatir estructuras criminales, de actividades que se desarrollaron en investigación, así como lo que mencionó al inicio, la cantidad y naturaleza de las personas que fueron vinculadas a investigaciones, el aporte que hizo la CICIG en reformas legales necesarias para dotar al país de mejores herramientas desde el punto de vista jurídico en la lucha contra la corrupción, la manera como se desarrolló una figura importante en todos los sistemas de investigación penal, que es el del colaborador eficaz, naturalmente con todos los cuidados que se deben tener en esa materia. Las interceptaciones, los métodos especiales de investigación con gran aporte de la comisión, es decir, hay una gran cantidad de aportes que se hicieron al país que fueron reseñados en este informe. Yo quiero referirme a uno en particular, y es a los cuerpos ilegales de seguridad que actúan como organismos establecidos para influir en la vida política del país. Eso me llamó la atención. ¿Quiénes lo conforman? ¿Hubo alguna manera de cuantificarlos? ¿Cómo actúan? Bueno, esto tiene que ver con otro informe, no de cierre, sino que se presentó unos días antes, al que se hizo mención ahora precisamente de la captura del Estado, un informe que se denomina precisamente Guatemala, un Estado capturado, sí, en el que se hace el análisis de esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad y de qué manera capturaron al Estado, porque es tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo o en el organismo judicial. Son estructuras que vienen desde muchos años atrás, que aparecen por primera vez en un compromiso de Estado, en los acuerdos previos al Acuerdo de Paz de 1996, un acuerdo en 1994 en el que el Estado se compromete a desarticular esas estructuras que entonces estaban muy comprometidas en la represión ilegal de la disidencia, los escuadrones de la muerte, grupos de justicia privada, las capturas ilegales, desaparecimientos, etcétera, que hacían organismos paraestatales, pero que fueron además vinculándose con la actividad de corrupción, y al punto que encontramos representantes anteriores de esos cuerpos ilegales ahora en estructuras de contrabando, por ejemplo, pero que han logrado por su presencia en el Estado desviar inclusive la función primordial del Estado, que en toda la teoría política tenemos como el dispensador del bien común, el que representa intereses generales, pero que dada esta circunstancia particular en Guatemala, lo que representa son intereses particulares al punto, solo para citar un ejemplo de la manera como esto actúa. Una empresa le aporta a la vicepresidenta maletas semanales de dinero en efectivo, con los que la vicepresidenta anterior, Roxana Valdetti, que se encuentra presa y ya condenada, sí, en uno de los procesos, le pagaba a los congresistas
Y se logró, por ejemplo, para que hicieran lo que el Ejecutivo considerara. Claro. Y se logró, por ejemplo, la expedición de una ley que beneficiaba directamente a esa empresa que suministraba el dinero a la vicepresidenta. ¿De qué manera el órgano legislativo está también capturado por esos intereses particulares? Ahora, señor Velázquez, Jimmy Morales llega prometiendo una lucha contra la corrupción. ¿Qué le pasó al presidente Morales? Es decir, ¿por qué llega al punto de sentir que había una amenaza contra la seguridad por parte de la actuación de la CICIG y la suya? Bueno, la amenaza a la seguridad nacional es una excusa que inventaron en el 2018. No la tenía presente él en el 2017 cuando me declaró persona no grata y que por decisión de la Corte de Constitucionalidad entonces pude permanecer en el país, pero sí el 3 de septiembre del 2018 con una resolución del Consejo Nacional de Seguridad declarándome peligro para la seguridad nacional. Pero ¿qué es lo que está detrás de eso? La pretensión de impunidad. Yo creo que todo lo que ocurrió, inclusive el no prorrogar la comisión, está en torno a la pretensión de impunidad. Y en el caso particular de él, una investigación por el financiamiento electoral ilícito en el que la parte que da, él es la parte que recibe, pero la parte que da en el 2015, cerca de $1 millón, un poco más de $1 millón, no solo aceptó haber realizado ese comportamiento, grandes, importantes empresarios del país, sino que aportaron los cheques con los que se hizo ese financiamiento ilícito. Entonces, naturalmente que él, amenazado en su seguridad jurídica, porque la investigación está y va avanzando respecto de los empresarios, pues encontró también aliados entre esos empresarios, congresistas, personas inclusive del órgano judicial, la CICIG con la Fiscalía guatemalteca, investigó y se encuentran vinculados a proceso, uno detenido, la otra en libertad, 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, eso llevaba pues al presidente Morales casi que en un mecanismo de defensa propia, pero que naturalmente él no lo puede decir. Claro, entonces, ¿cuál es la excusa? Esto es un peligro para la seguridad nacional. ¿Y cómo puede una comisión internacional que respalda a Naciones Unidas y que además no tiene autonomía, porque es la Fiscalía guatemalteca la que decide si investiga, si imputa, si acusa? ¿Cómo puede una comisión de esta ser peligro para la seguridad nacional? Cuando además trabajaba con la Policía Nacional Civil, con la Fiscalía guatemalteca, con las instituciones de Guatemala. Pero así finalmente fue como lo resolvió. El tiempo en televisión es implacable. Le hago una última pregunta. Señor Velázquez, mientras unos cierran la puerta a la lucha contra la corrupción, otros la abren. Nayib Bukele ha nombrado una comisión, ha tenido conversaciones con él en El Salvador. Sí, he conversado con Nayib Bukele y con el vicepresidente Ulloa, que está encargado por el presidente Bukele de liderar este mecanismo, esperamos similar a la CICIG, que justamente se denomina CICIES. Ya hubo un contacto del gobierno, el presidente Bukele le escribió al secretario general pidiendo la conformación de una comisión para generar el acuerdo requerido para su establecimiento. El vicepresidente Ulloa la semana pasada estuvo reunido con el secretario general, es decir, eso avanza y yo creo que va a ser una buena herramienta también para El Salvador. No hay que decaer en la lucha contra la corrupción, siempre hay que seguir. Hay que persistir, siempre mantener el entusiasmo, la esperanza, la convicción. Señor Velázquez, gracias por haber estado con nosotros. Iván Velázquez, el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG, en Guatemala. Rápidamente al corte, ya venimos. Vamos al final de la tarde de hoy. Gracias por habernos acompañado. Nuestras cuentas en Twitter, en Instagram, nuestra plataforma digital, todas son puntos de encuentro para conectarse a la información. Mañana les espero a la misma hora para compartir, debatir, analizar
la agenda informativa del día. Buena tarde.